como un recordatorio, este semestre, el primer semestre del año, principalmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, es un poco eh, limitado en tiempo porque el tema de las vacaciones de la huelga de Dolores, que ahora con pandemia, pues probablemente no sea igual que siempre, pero no nos tenemos que confiar. Entonces, eh, todavía tenemos algún tipo de necesidad de coordinar con las autoridades el tema de las plataformas que estamos utilizando. En el caso de teoría del estado de la sección K, vamos a utilizar el Google Meet para dar la clase y para examinar, para recibir trabajos, material de estudio, el Classroom, que ya se los envié. Pero me llama la atención que hay algunos compañeros que todavía no se han inscrito en la plataforma de Classroom. Por otro lado, los exámenes los vamos a realizar, me parece que esa va a ser, no, todavía no es el 100% seguro, pero que va a ser por medio de Google, de formularios de Google. Y entonces yo abro ya sea esta plataforma o la de Classroom, les mando el link, ahí les llega el formulario que va a ser el examen, lo realizan, el mismo formulario tiene la opción de poder reenviar y ahí queda claro la hora de que ingresó. Entonces eso es para respetar que el día y la hora del examen sea realmente cuando cada uno de ustedes sustentó el mismo. Entonces así lo haremos. Eh, no van a haber trabajos escritos por el tema de lo que ustedes ya saben, creo que ya se los había dicho. A veces suelo ser repetitivo, pero como yo pues doy clases a varias secciones, entonces eh, probablemente creo que ya se los dije o no, y entonces muchas veces prefiero repetir. Me disculpan por eso, pero yo me parece que ya se los había indicado que la calificación de trabajos es complicada, principalmente por la alta cantidad de alumnos que hay, y por otro lado también es complicado de que algunos tienden a caer en la tentación de el copy-paste o el que llamar al compañero y decirle, mira, hiciste el trabajo, me lo puedes reenviar, y yo aquí le hago algunos cambios y ahí va. Y realmente para el docente consciente que califica, eh, pues es complicado, o sea, son muchas horas a veces de desvelo. A mí me sucede, voy 1, 2 de la mañana, a veces calificando, y es complicado. Entonces, la idea es de que todos los que tengan el mérito para poder aprobar el curso, pues tengan una calificación adecuada a sus resultados, porque fácil sería pues de calificar al azar, ¿verdad? Y pues les voy a poner a todos bueno o a todos malo o a todos regular, y creo que eso es totalmente inadecuado, porque si alguien se esfuerza 10 de 10 merece 10. Si alguien se esfuerza 8 de 10 pues tendrá que tener 8 y así definitivamente eh, tiene que ser justo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de verlo de esa forma y yo les estaré dando más información. Lo que sí les quiero adelantar, por si ustedes quisieran empezar a leer, yo les mandé al Classroom 2 obras de literatura de derecho, que es El contrato social de Juan Jacobo Rousseau y El príncipe de Maquiavelo. Estos dos tienen íntima relación con el curso de teoría del Estado. Eh, son obras que no son extensas, o sea, no son aquellos grandes libros pues, que ustedes pudieran cargarse mucho. No, no les digo que no debería hacerse, porque son estudiantes de Derecho y el estudiante de Derecho tiene que estar acostumbrado a leer. Yo creo que ninguna autoridad le pondría oídos a un estudiante de Derecho que se vaya a quejar con una autoridad y decirle, mire, fíjese que el licenciado de Teoría del Estado me dejó leer este libro tan grande. Eso nadie se lo va a tomar como una ofensa o como algo malo. Pero en este caso, para suerte de todos, pues las lecturas son cortas. Tanto el contrato social de Juan Jacobo Rousseau como el príncipe de Maquiavelo son obras pequeñas, pero
que sí son de suma importancia dentro de la literatura de un estudiante de leyes y principalmente para el tema del curso, porque no solo es de leer, tampoco estamos en un curso de literatura. O sobre esos libros vamos a hacer comprobación de lectura. Entonces, la comprobación de lectura es personal y se va a realizar un libro para el primer parcial y el otro para el segundo parcial. El primer libro va a ser el contrato social, entonces, si ustedes pueden empezar a leerlo, sería magnífico. El contrato social de Juan Jacobo Rousseau, y lo vamos a ver ahorita antes del primer parcial para que ustedes puedan tener alguna cantidad de zona, que esa todavía está pendiente de indicárseles, para efectos de que ya puedan empezar a leer y que cuando yo les diga tal día de clase hay comprobación de lectura, ustedes van a meterse a esa prueba. La comprobación de lectura es como un examen, solo que al libro abierto, ¿verdad? Entonces ustedes tienen toda la libertad de tener su libro y se les van a hacer preguntas relacionadas con el libro. Entonces, si usted leyó, usted va a saber contestar. Si usted leyó, usted va a saber encontrar en la obra de qué se trata. Y no va a ser tan fácil porque muchos podrían confundirse y decir, bueno, si va a hacer comprobación de lectura, entonces simplemente no leo y el día de la comprobación, pues yo busco. No, no va a ser así de fácil porque mucho va a ser preguntas de criterio. Y entonces no es que usted encuentre la respuesta en determinada página de determinado libro, porque hasta se podría prestar también a fraude en el sentido de que cierta cantidad de alumnos se dividan el libro y decir, vos lees tales páginas, yo tales otras, y si tenés respuestas, no las vamos compartiendo. Va a ser de criterio personal. Entonces, el criterio personal no puede ser igual el de uno con el del otro. O sea, es casi imposible pensar que dos personas tengan eh, el mismo, la misma forma de pensar, las mismas palabras y todo, ¿verdad? Fíjense que estaba viendo ahorita un chat de que algunos compañeros tienen problemas con el link. Yo lo mandé a Classroom y lo mandé a, al WhatsApp. Ahorita, por ejemplo, Licenciado, ¿sí? es que se llenó el cupo. Se llenó el cupo De 100. de 100. A mí me ofrecieron que y ya lo iban a liberar el día de hoy. Sí, Que los compañeros no han podido entrar. sí, es cierto, son 100 personas. Qué lamentable, miren qué pena. Fíjense que yo pedí que me dieran una licencia para Zoom, que es así limitada, y no me la quisieron dar, me la habían ofrecido dármela ya para la clase de hoy, tomando en cuenta que el lunes no hubo clase. Y después me dijeron, fíjese que ya no le vamos a dar la licencia de Zoom porque ya se va a poder trabajar en el Meet. Y yo confiado hoy de que íbamos a superar los 100 porque la semana pasada igual, se recuerdan que solo 100 permitió. Entonces, me dan un segundito, voy a informar en el grupo de WhatsApp que no se van a poder conectar porque topó. Un segundito. Bueno, yo estoy grabando, voy a ver si la voy a mandar la clase le voy a mandar la clase al Classroom para que puedan tenerla. Entonces, vamos a iniciar. ¿Se puede ver la presentación? Sí, licenciado, sí se puede. Licenciado. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vean,
quisiera que la clase sea lo más dinámica posible. Entonces, cuando son cursos teóricos, yo se los he dicho, o se pone mucha atención o se duerme uno porque el profesor habla y el profesor no le entiendo y entonces vienen los problemas de que se vuelve tedioso. No es lo mismo que cuando está práctico y por supuesto no es lo mismo cuando estamos presencial, ¿verdad? Que primero Dios dentro de pronto ya podamos hacer clases presenciales, pero por el momento tendremos que lidiar con lo que tenemos y saber estudiar de esa manera. A nosotros ahora nos toca estudiar también porque los docentes también estudiamos y nos toca ser alumnos y nos toca ponernos en el lado del escucha y de ponerle atención a un profesor. Entonces, entiendo algunas problemáticas. Ok. Por eso es que yo trataré de hacer lo más explícito posible. En la teoría del Estado no es más que el estudio que se hace en la actualidad de la institución que se denomina Estado. Entender qué es el Estado, porque pues algunas personas dirán, bueno, el Estado es Guatemala, el Estado es el gobierno de Guatemala, o, o las instituciones, los poderes del Estado es el Estado, pero no es ahí, por eso es que la teoría del Estado se dedica a estudiar todas las circunstancias relacionadas con el Estado, precisamente porque el Estado es un ente abstracto, es un ente que es una figura abstracta, que no se materializa, no se puede ver ni tocar, pero existe. Y el Estado es una figura jurídica con personalidad jurídica y existe. Entonces, con la evolución de las sociedades, la evolución de los tiempos, la evolución de las costumbres, nosotros, por ejemplo, los de mi generación, no tenemos las mismas costumbres de la generación de mis padres o la de mis abuelos. Ustedes que son más jóvenes no tienen las mismas costumbres que las de sus padres o sus abuelos. Esto lo doy como un ejemplo de decir, somos evolutivos, somos cambiantes. Por ejemplo, ahora tenemos tecnología. Hace 20 años, 30 años no sabíamos de todas estas avances de la tecnología. Y entonces, si la persona es evolutiva, la sociedad es evolutiva, la sociedad va cambiando, también el derecho va cambiando, el Estado va cambiando. Entonces, pues por eso que la teoría del Estado lo que pretende precisamente es eso, estudiar esa evolución que el Estado tiene que tener. En Guatemala, por ejemplo, tenemos retraso en muchos aspectos, económico, cultural, de salud, de cultura, etcétera. Miremos, por ejemplo, el fútbol, nunca hemos clasificado a un mundial. La gente que destaca en Guatemala es muy poca. ¿Pero por qué menciono esto? Porque precisamente no vamos a la vanguardia, no vamos en el corrimiento normal de una evolución del Estado. Por eso es que en Guatemala sabemos que hay mucha corrupción, hay mucha impunidad, hay mucha injusticia, hay muchas violaciones a la ley. Miren, todos los días matan personas, matan niños, matan mujeres, violan derechos humanos. Aquí los poderosos siguen siendo poderosos y los pobres siguen siendo pobres, no hay muchas oportunidades, no hay certeza jurídica y todo eso se debe a que no tenemos un Estado actualizado. Aquí todo mundo cada 4 años anda viendo cómo va a quedar el partido político de turno para poder conseguir trabajo. Ay, ojalá que quede el partido anaranjado o el partido verde o el partido rojo porque ahí voy a tener oportunidad de conseguir un trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? El Estado está absorbiendo toda esa cantidad de personas burócratas, muchos de ellos ineficientes, muchos de ellos pues que a lo mejor tienen eficiencia y honradez, pero que llegan a un trabajo y no tienen que ponerle porque son compadrazgos políticos. Miren, es un caos. Entonces es precisamente el cambio que se necesita. Y entonces por eso es que el curso de teoría del Estado es tan importante dentro del pensum de una carrera de Derecho, porque es importante que conozcamos al Estado. El día de hoy vamos a hablar precisamente de qué es el Estado, el origen del vocablo y su evolución. El origen es la etimología, ¿verdad? Que ustedes ya saben de dónde surgió determinada palabra. Entonces, Estado tuvo que surgir de alguna palabra, de alguna región, de alguna
comunidad de algún idioma, y pues eso se refiere a la etimología. Definición de Estado, ¿verdad? Recuerden la diferencia entre un concepto y una definición, y entonces definición es entender qué es Estado. Y una definición, eso lo quiero mencionar de una vez para que ustedes no se les olvide en el futuro de sus demás cursos y estudios y en su profesión, que toda definición se compone de elementos, ¿verdad? Entonces, los elementos producen una definición. Entonces, si usted sabe los elementos, podrá decir cuál es la definición de determinada cosa o institución sin necesidad de memorizárselo. Yo recuerdo que habían catedráticos que nos decían que teníamos que memorizar determinadas definiciones, y pues eso es otro estilo. Yo soy del criterio que no necesita usted memorizarse necesariamente una definición, sino saber darse a entender qué define determinado asunto. Yo le pregunto qué es Estado y usted me lo dice con sus palabras, pero con los elementos idóneos, me va a decir que es Estado. Entonces, no importa que uno lo diga de una manera y otro lo diga de otra, pero si utiliza los elementos que conlleva a la definición, pues ambas van a estar correctas. Estado, nación y gobierno. Este punto número 2 se refiere a que muchas personas confunden precisamente esos términos. Confunden el Estado con una nación o con el gobierno, y no es lo mismo. También en el punto 3, Estado, sociedad y Estado, o Estado y sociedad. Es importante tratar este tema porque el Estado surge precisamente de la sociedad, que habíamos hablado en algún momento, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la evolución histórica del Estado, que las personas estuvieron individuales, luego en familias, luego en clanes, y así se fueron formando grupos sociales que conforman una sociedad. Y esa sociedad necesita de que se organice, que haya una organización, que haya un líder o que haya una cúpula que dirija al resto. Y ahí es donde dicen, bueno, necesitamos que de nosotros elijamos a alguien para que nos dirija. Podríamos poner ahorita una analogía que, por ejemplo, vamos a una colonia, formamos una colonia en donde nosotros vivimos, pero todo el mundo hace lo que quiere. Entonces, no, hagamos un comité de vecinos, y ese comité de vecinos lo vamos a elegir nosotros. Ahí va a haber un presidente, un tesorero, un secretario que se encargue de todos los asuntos de la colonia, y a ellos les vamos a obedecer las decisiones que tomen. Si no nos parece, los quitamos y ponemos a otros. Pues así mismo surgió esto. La sociedad necesitaba de que alguien dirigiera, y para eso lo que hace es buscar gobernantes, que es lo que hacemos en nuestra actualidad. Elegimos un presidente, un vicepresidente, un diputado, un alcalde, a los jueces, a los magistrados, y entonces la administración pública, el gobierno, dirige a los administrados, que somos el resto. Entonces, esta es la importancia de sociedad-estado y el origen y desarrollo histórico del Estado, que lo podríamos dividir en 3 grandes etapas: la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna o Contemporánea. Bueno, es importante que ustedes se recuerden que esto es algo que espero que no se les vaya a olvidar. Cada vez que hablemos de Estado, tenemos que pensar en qué elementos conforman el Estado. Posteriormente vamos a entrar a las definiciones, pero ahorita vamos a hablar de qué elementos conforman un Estado. Ustedes pueden ver en su pantalla, hay en la primera toma, un grupo de personas, hombres y mujeres, supuestamente, bueno, ahí no se miran personas grandes, sino todos jóvenes, pero la idea es de que la población, la sociedad, las personas son un elemento del Estado. Un Estado no puede existir si no tiene personas, porque las personas son las que conforman la sociedad, y la sociedad es la que solicita la creación del Estado y de un gobierno, de un ordenamiento jurídico. Entonces, las personas somos un elemento esencial e indispensable del Estado. El otro elemento, que también es muy importante y muy elemental para entender que es un Estado, es el territorio, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una panorámica, un dibujo del continente americano, ¿verdad? Entonces, vemos los marcados, bueno, aquí tienen diferentes colores, pero sabemos que
el continente americano, tiene a Canadá, tiene a Estados Unidos, a México, a los países de Centroamérica y a los países de Sudamérica, también las islas que forman las Antillas, Cuba, República Dominicana, etc. Bueno, el territorio es una extensión de tierra donde una cantidad de personas habita. Cuando vayamos hablando de la evolución del concepto de Estado, vamos a entender que, por ejemplo, para Kenzel, el Estado no es solo el territorio. Usted eso los había mencionado. No es solo las fronteras y la circunscripción territorial, sino va más allá. Pero en todo caso, para que exista un Estado, tiene que haber un territorio. Entonces ya vamos con el primer elemento, que son las personas, y luego vamos con un segundo elemento, que es el territorio. Entonces, si vamos a hablar de países, vamos a hablar de estados. El Estado mexicano, el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el Estado canadiense, el Estado guatemalteco, el Estado colombiano, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando de lo que conocemos como países o naciones, pero se recuerdan que no es lo mismo Estado que nación que gobierno, aunque en algunos casos sí se pueden o los confunden. Bueno, tenemos dos elementos y hay un tercer elemento. Lo pongo con esta presentación porque el tercer elemento del Estado tiende a confundirse porque hay criterios diversos. Ustedes van a recibir, por ejemplo, ya recibieron introducción al derecho, probablemente pudieron hablar de los elementos del Estado. En derecho constitucional probablemente puedan hablar de los elementos del Estado. En derecho administrativo probablemente puedan hablar de los elementos del Estado. Y entonces podría provocarse una confusión cuando alguien les diga, miren, los elementos del Estado es la población, el territorio y el derecho, el gobierno o les podría decir otro catedrático, no, el tercer elemento es la soberanía, otro les podría decir que es el gobierno, pero entonces hay diversos criterios de cuál es el tercer elemento. Pero yo voy a tratar de darme a entender con esto que les digo a continuación. Tenemos personas, necesitamos el que ordene a las. Y ese que ordene, ese quien ordena, puede denominarse gobernante. O sea, el gobernante sabemos que es un presidente, que es un primer ministro, que es un legislador, que es un juez, que es un funcionario público. O sea, necesitamos una administración, necesitamos quien coordine, dirija e imponga las reglas de juego a las personas dentro de un territorio. Pero también podríamos decir que no necesariamente son los gobernantes, podríamos decir que son las leyes que dirigen a las personas dentro de un territorio. O la soberanía del Estado, que es lo mismo, que es la delegación que la ciudadanía, que los habitantes de un determinado territorio le delegan a sus autoridades para que estos a su vez dirijan la administración pública como el Ejecutivo, legislen, por ejemplo, el Legislativo, el Congreso de la República, e impartan justicia, castiguen al que violentó la ley. Entonces, si unificamos todo esto, el tercer elemento va a ser el elemento esencial que va a dirigir y poner las reglas de juego para la población que está en determinado territorio. Entonces, si entendemos esto, personas, territorio y administración pública, gobernantes, soberanía, leyes, legislación, ordenamiento jurídico, como se le quiera denominar, estamos en la capacidad de poder dar una definición de lo que es Estado. Entonces, atendiendo a esto, a continuación en esta clase les voy a presentar una serie de definiciones. Les hago la observación previamente, que no me interesa, que no pretendo
que ustedes se aprendan esas definiciones, sino que simple y sencillamente que comprendan que usted puede decir qué es Estado, entender qué es Estado, explicar qué es Estado, si entiende que usted lo puede decir si utiliza estos tres elementos. Personas en una sociedad, dentro de un territorio, organizados por sus funcionarios o por la ley o por el ordenamiento jurídico, por la Constitución, como usted lo pueda interpretar o entender. Ok. El primer tema era la etimología de la palabra Estado. Esto vamos muy breve, solo porque es parte del programa, es importante saber. Y dice que el Estado proviene del latín stare, que significa estar parado. De ahí pasó a significar algo como parado, detenido o conocido, de ahí proviene también aquella definición, el statu quo, que significa precisamente certeza, seguridad, o sea, algo que está firme y que no es susceptible de moverlo. Entonces, esa fortaleza es de donde se considera que proviene este término stare. El verbo stare se vincula a la raíz indoeuropea sta, que significa presente, en el verbo griego istamai, que se puede traducir también como poner de pie, detener o estar de pie. Otra de las consideraciones de dónde proviene la etimología de la palabra Estado está en los diálogos de Platón, en donde narra la estructura de un Estado ideal. Aunque Maquiavelo en su obra El Príncipe es donde utiliza la palabra Estado, que eso lo trae o lo abstrae del término italiano o latino Stato, ¿verdad? Entonces, Maquiavelo en su obra El Príncipe ya utiliza el término Estado, ¿verdad? Ustedes lo van a ver cuando ya tengamos esa lectura. Ahorita vamos a dividirlo en dos partes. ¿Cómo lo definían los anteriores estudiosos de las ciencias políticas, de la filosofía y del Estado? ¿Cómo interpretaban el Estado? Entonces, para que no sea muy tedioso, vamos a hacer el siguiente ejercicio. De cada una de las definiciones vamos a encontrar dónde están los tres elementos que ya vimos que conforman el Estado. Yo voy a empezar con unas dos y luego ustedes me ayudan. Podemos empezar lógicamente, con la primera. Definiciones antiguas del Estado. Para Cicerón, el Estado es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la utilidad para el bienestar común. La intención es, de esta definición de Cicerón, saquemos algo positivo de cómo lo entendemos en nuestros días, utilizando aquellos tres elementos que habíamos hablado. Bueno, entonces yo aquí lo buscaría. Multitud de hombres. Sí, ya sabemos que las cantidades de personas que forman una comunidad, una sociedad, son un elemento del Estado. Entonces, cuando él habla de multitud de hombres, estamos hablando de ese elemento del Estado. Dice, por la comunidad del derecho, o sea, por estos hombres dirigidos por el derecho. También el tercer elemento, sabíamos y mencionábamos que la ley o la administración es precisamente un elemento del Estado y de la utilidad para un bienestar común. Entonces, aquí en esta definición de Cicerón encontramos dos de los tres elementos. Aquí no habla de un territorio, entonces podríamos decir que tal vez no está muy completa esta definición. Hago el siguiente ejercicio. La de San Agustín o el Santo Agustín menciona que es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. Es una definición filosófica y también religiosa, ¿verdad? Si lo vemos cuando en la parte final dice de las cosas que aman, aquí nuevamente hago el análisis y comprenden los elementos del Estado y dice, es una reunión de hombres dotados de razón, o sea, hombres, personas humanas, el hombre humano, nuevamente ahí está un elemento del Estado, y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. Aquí no menciona leyes, no menciona gobernantes, pero sí esta parte final de la definición
considero que podría interpretarse como que si actúan en bien, en bien común, que es lo que pretende precisamente una finalidad del Estado. Lo único que nuevamente no menciona territorio, pero son elementos que se aplican a definiciones muy antiguas. Voy a leer la de Juan Bodino, y ustedes me dicen, alguno de ustedes que quiera participar, de los elementos que ya vimos, dónde los encuentran o dónde no los encuentran. Es un conjunto de familias y sus posesiones comunes gobernadas por un poder de mando según la razón. ¿Quién participa y me dice dónde encontramos o no encontramos elementos del Estado? Buenas tardes, licenciado. Donde dice es un conjunto de familias, podría significar ahí lo que es la primera, que son las personas. Sí. Y donde dice gobernadas por un poder de mando, sería el tercer elemento, ¿verdad? Sí, exactamente. Nuevamente nos falta uno. ¿Cuál sería? El de territorio. Correcto, perfecto, le agradezco mucho el análisis. Comunes. Las posesiones comunes vendrían siendo los bienes. Los bienes que conocemos como propiedad, y recordemos también que dentro de la evolución histórica del Estado, de la propiedad es la que origina precisamente el conflicto que da inicio de la creación del Estado. Entonces, muy buena observación, las posiciones podríamos interpretarla como el elemento Estado. Veamos la siguiente, es la representación material de un pueblo. Esta es de Bon Savigny. Y miremos de una vez la segunda, la de Kant. Es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas. Analicemos estas dos. En la medida que vayamos participando, les aseguro que es un método muy efectivo para que ya cuando uno necesite recordar algo, es muy útil. Cuando uno ya rompió el hielo y participa y habla y comenta, critica. ¿Quién que me da alguna observación de estas últimas dos? Se podría decir que la número 4 sería, ahí sí solo incluye lo que es territorio. También menciona pueblo, y pueblo es un elemento... sí, también. Uh-huh. Pero sería población y territorio. Pero fíjese que al decir representación también lo miro yo como jurídico, porque la representación, ¿quién la da? El derecho. Entonces, aunque sea muy vaga, muy corta, pero yo consideraría, no sé qué opine usted, que representación es el lado que la ley le otorga a el pueblo para ejercer su derecho material, ¿verdad? Podría ser que si lo quisiéramos abstraer, podríamos encontrarlo ahí. ¿Y la otra? En la última, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Donde dice es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas sería el tercer elemento, variedad de hombres sería el primero, y considero yo tal vez que si lo tomamos en variedad de hombres bajo leyes, podría, no sé si usted considera tomarlo como el territorio. Porque no es algo objetivo, sino que es más como subjetivo, considero. Sí, viéndolo desde ese punto de vista, fíjese que usted lo está viendo desde el punto de vista filosófico y tiene razón, ¿sí? Si lo vemos materialmente, no se encuentra, pero si lo ve filosóficamente, sí, tiene razón. Aquí hay otras 5, participemos sobre ellas. La primera es la institución social impuesta por el grupo victorioso al derrotado, con el propósito de regular su dominio y de agruparse contra la rebelión interna y los ataques del exterior. Oppenheimer.
vamos a darle lectura a todas y si alguno quiere participar en la lectura para que no nos detengamos mucho en eso. El ejercicio me resultó positivo. O sea, Licenciado, perdone. Idea. Sí. Licenciado, perdone, fíjese que no sé qué presioné yo desde mi dispositivo, pero ya no me aparecen las diapositivas. ¿Sería usted tan amable en poder volvérmelas a presentar? Disculpe, es que no me aparecen. Bueno, voy a ver. Ahorita hice una pausa por esto, pero con mucho gusto. Gracias y disculpe, licenciado. No hay pena. ¿Lo pueden ver ahorita? Todavía no, perdone. ¿Los demás? No, ya no, licenciado. No, Lic. No, licenciada, es que le dio que dejara de presentar la presentación dada la redundancia. Lo que pasa es que él fijó otra cosa, entonces por eso se le salió, pero a todos nos está presentando. Sí, en la Ya me parte de aparece, arriba. licenciado. En la parte de arriba hay una como tachuelita, ahí tenía que haber marcado para que le apareciera la presentación. Bueno, ahorita voy a probar nuevamente. Ya me aparece, le cuento. ¿Y a los demás? No, licenciado. No. No, licenciado. ¿No? No me has dado la mitad. Vienen siendo definiciones modernas. Aquí tenemos algunas de las fotografías de los principales que aportaron estas definiciones, ¿verdad? Entonces, solo para que no es concurso de belleza definitivamente, porque si no creo que no hubieran ganado, ¿no? Muy bien. Estado, nación y gobierno, muy puntual. No se debe confundir estos conceptos. Realmente el Estado precisamente es el ente abstracto con personería jurídica de un determinado territorio. El territorio es lo que venimos conociendo como la nación, ¿verdad? Y de hecho, dentro de la normativa jurídica hay muchas leyes que hacen acopio del término nación. Y el gobierno, que es precisamente la administración pública, que nosotros sabemos que está dividida en tres poderes constitucionalmente, no estando sujetos ninguno de ellos a supeditación del otro. Aquí podría decirse que de repente el puesto más importante, aquí en todos los países democráticos, que el puesto más importante es el del presidente de la República. Pero como no están supeditados los poderes del Estado entre sí, el presidente de la República, el presidente del Congreso de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia tendrían que tener o tienen legalmente las mismas calidades prerrogativas y la misma jerarquía. Ninguno de ellos puede estar supeditado al otro. Entonces, por eso es que se hace esta reflexión. Menciona principalmente que el término nación es un término más identificado como un término ideológico, ¿verdad? Por la variación de conceptos que ha venido ocurriendo durante los tiempos de lo que es Estado.
Dice que es común que exista en algunos países la denominación Estado-nación como un concepto unitario, pero pues es una terminología que está inadecuada. Quisiera, por favor, que pudiéramos ver muy brevemente la Constitución política de la República de Guatemala, que se recuerdan que yo les había indicado que únicamente íbamos a tener como ley guía es la Constitución y pues el libro que yo les sugerí para que pudiéramos poder darle seguimiento a estos puntos del programa y los 2 libros sobre los cuales vamos a hacer comprobación de lectura. Entonces, aquí en la Constitución precisamente es donde vamos a encontrar con bastante claridad que entiende nuestra Constitución, que fue elaborada por hombres, por supuesto, que fueron los constituyentes, que entienden y diferencian entre un Estado, un gobierno e inclusive al elemento humano, al elemento persona en sociedad. Y podemos verlo en el título tercero. El título tercero que está a partir del artículo 140. Si no tienen una constitución a la mano, pues solo tomen nota de los artículos y luego, por favor, lo revisan, lo leen, lo subrayan, porque esto sí es materia de que vamos a tener que seguirlo bien. Menciona en su artículo 140, bueno, en el título tercero, dice el Estado. El nombre del título tercero de nuestra Constitución en su parte dogmática y luego al comenzar con la parte orgánica menciona el Estado. Porque ustedes recordarán, la Constitución se divide principalmente en 2 grandes ramas o áreas o partes, que es la parte dogmática que regula todos los principios, todos los derechos fundamentales que tenemos las personas. Y la parte orgánica, que es la división del Estado, la organización del Estado. Y en nuestra Constitución, en nuestro país, en nuestro Estado, claramente sabemos que se divide en los 3 poderes ya mencionados. Y habla, pues dice, Estado y su forma de gobierno. Entonces aquí podemos interpretar claramente que el constituyente y nuestra Constitución no interpretan que es lo mismo Estado y gobierno, porque el gobierno es un elemento del Estado. Y en el artículo 140 menciona Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre. Primer término, Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Y a continuación dice lo siguiente, si ustedes están leyendo, su sistema de gobierno, ok, entonces, Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, y su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Republicano porque se forma con una república que no es un gobierno, que no es un Estado, sino la república es una nación. Democrático, porque aquí el pueblo es el que tiene el poder lo tiene el pueblo por medio de la soberanía del pueblo. Y esa soberanía lo que hace es que pueda elegir a sus autoridades. Y finalmente dice que es representativo, porque efectivamente nuestros gobernantes nos representan. La principal representación en Guatemala de nosotros es el Congreso de la República. Ellos son nuestros delegados que forman parte de un organismo del Estado. Pues ellos fiscalizan al Ejecutivo y legislan en favor de la población. Si nos vamos al artículo 141, ahí nos habla de este elemento, de este tercer elemento, que es la soberanía, ¿verdad? El gobierno o la soberanía, que son, yo por eso les mencionaba que dentro de estos elementos, o dentro de este tercer elemento, que es aparte de la población y del territorio, vamos a encontrar diferentes denominaciones, pero en conclusión, ese tercer elemento es el derecho. El derecho es el tercer elemento que conjuga todos estos términos. Dice, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio,
En los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, la subordinación entre los mismos es prohibida. Muy bien, entonces encontramos el elemento soberanía como un tercer elemento. Veamos otro elemento, artículo 142. A continuación, en el epígrafe dice de la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre A, el territorio nacional, B, la zona contigua al mar adyacente al mar territorial, C, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos. Ok, aquí estamos hablando de territorio, el elemento soberanía y el elemento territorio. El artículo 143 habla del idioma, que se refiere precisamente para el elemento población. Y a partir del capítulo segundo, nacionalidad y ciudadanía, nos habla de nacionalidad de origen, nacionalidad de centroamericanos, naturalización, ciudadanía, suspensión, pérdida y recuperación de ciudadanía. Nos habla después en el capítulo tercero, relaciones internacionales del Estado. Aquí es Estado con otro Estado, ¿verdad? O sea, las relaciones entre Estados, que es el derecho internacional público. Y en el título 4, poder público, ejercicio del poder y todo lo relacionado. Y luego ya vienen los 3 poderes del Estado. Entonces, artículo 140 en adelante, podemos encontrar estos elementos del Estado y cómo precisamente, en nuestro caso, el Estado, la República y el gobierno son elementos distintos, o sea, son definiciones distintas. El Estado es el todo y sus elementos son los que lo conforman. El otro término, el otro punto, sociedad y Estado. Sociedad y Estado, que es un concepto muy importante de que lo tengamos claro, porque precisamente el Estado surge de la sociedad, como les había mencionado. Aquí en la presentación dice que el concepto de Estado es amplio, diverso y a veces contradictorio, pero varios coinciden en que el Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Todas estas funciones que nos da nuestra Constitución precisamente es en pro de un principio fundamental, el bien común que es la obligación más importante del Estado. ¿Y qué podemos interpretar por el bien común? El bien común es todo lo que nosotros necesitamos. Para empezar, que nos garanticen la vida. Sin vida no habría ningún otro elemento. La vida, la seguridad, la educación, la salud y todos los demás derechos. Pero si ustedes lo ven en el artículo 1, el artículo inicial de nuestra Constitución, dice que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. El bien común. Entonces, ¿cómo podríamos separar a la sociedad con el Estado? O sea, imposible, no podríamos concebir un Estado sin una sociedad. El Estado es el responsable de conducir una estrategia económica consensada que lleve al bienestar social de políticas sociales que lo refuercen. El papel social del Estado requiere que brinde seguridad y servicios y promueva el bienestar de toda la persona, tal como lo dice el artículo 1. El Estado cuenta con 3 poderes que ya lo conocemos, el ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales realizan funciones distintas entre sí. Esta división de poderes permite garantizar mejor la libertad y derechos de las personas. El objetivo del Estado es el bien común, tal y como lo leímos en el artículo 1 de nuestra Constitución. A continuación, entonces, nos tocaría ya posteriormente, ya a partir de la clase siguiente, porque sí quisiera que pudiéramos examinarnos en la primera fase del primer examen parcial sobre los elementos del Estado, ya entrando en materia en cada uno de estos elementos. Entonces, el último punto, previo a entrar a los elementos, sería el origen y desarrollo histórico del Estado. Y como les mencionaba, los vamos a dividir en 3 grandes etapas. En la época antigua,
en la época intermedia y en la época moderna. Les quería mencionar que no siempre hubo Estado, ¿verdad? O sea, las sociedades primitivas no tuvieron Estado. Primero existió el hombre y primero existió el territorio. Y probablemente pudo haber existido algunos gobernantes, pero no había Estado. Entonces, no podríamos pensar que el Estado es histórico para atrás, ¿verdad? No, tiene cierta época en que el Estado surgió, algunas civilizaciones tuvieron los primeros estados y esto se ha ido evolucionando, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, los estados lo que provocan también es muy importante, es la los tipos de gobierno, que surgen y esos tipos de gobierno también los vamos a ver, los más importantes, ¿verdad? Porque nosotros conocemos de gobiernos democráticos, pero también hay otras tendencias, inclusive en la actualidad hemos escuchado recientemente la elección para presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No menciono a este país porque yo sea alienado a los norteamericanos, sino lo menciono porque es nuestro ejemplo de una democracia, tomando en cuenta que tienen a la constitución más antigua, ¿verdad? Ellos tienen su primer constitución y es una constitución muy fortalecida y principalmente una constitución muy protegida, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos una constitución ya de varios años que esperamos pues, que perdure por el tiempo, pero que no se respeta, ¿verdad? Tenemos una constitución que lamentablemente con una resolución de un juez viola la constitución. Y ahorita lo acabamos de ver y lo seguiremos viendo, ¿verdad? Donde resoluciones judiciales de un amparo, a veces no son los jueces del organismo judicial, sino es la Corte de Constitucionalidad, que es una institución monárquica que fue creada por nuestra Constitución y que fue creada precisamente para interpretar y proteger a la Constitución y para apoyar a aquellos ciudadanos que consideremos que se está violando nuestra Constitución. Pero que esa propia Corte de Constitucionalidad emita resoluciones contrarias a derecho, y bueno, tal vez borremos este término que acabo de mencionar, contrarias a derecho, tal vez no, tal vez son resoluciones conforme a derecho, pero que violan la Constitución. Y cuando la propia Constitución regula que todo lo que tergiverse o contradiga o violente la Constitución es nulo de pleno derecho, nulo ipso iure, entonces si una resolución de la Corte de Constitucionalidad violenta la propia Constitución, entonces consideramos con todo respeto de nuestros magistrados que sí hay una resolución incorrecta, ¿verdad? Entonces, pues esto lo menciono ya como coronario de la clase de hoy, porque pues vamos a entrar ya en una forma muy puntual a conocer en una sola clase la evolución histórica en esos tres apartados, en esos tres estadios de lo que fue la evolución histórica del Estado y luego los elementos del Estado. Bueno, por el momento quisiera responder a algunas de las preguntas o si ustedes tienen alguna participación, me podrían hacer favor de indicármela verbalmente, audible. ¿Alguna duda? Porque es importante. Yo creo que algo que nos permite que quede bastante claro el tema del día de hoy es que no tenemos cómo perdernos. Si sabemos los tres elementos del Estado más importantes, podemos entender que es un Estado. Ya entendiendo que es un Estado, pues de ahí ya se nos va a facilitar mucho otras cosas. Y con relación al término, a los términos en la Constitución, aquí podríamos encontrar mucho. Teoría del Estado no está para nada alejado con el derecho constitucional, ¿verdad? Y el estudio de la Constitución, pues precisamente es un área, una rama
que se tiene que analizar, estudiar en el derecho constitucional, pero nosotros como que estamos analizando la estructura del Estado, su evolución histórica, su conformación, sus elementos, sus características, no podemos alejarnos precisamente de nuestra Constitución, tomando en cuenta que como ustedes pudieron establecer, a partir del artículo 40 del título tercero de la Constitución, donde inicia la parte orgánica de la misma, ya encontramos precisamente cómo se interpretan los elementos del Estado. Entonces, compañeros, si tienen alguna pregunta, observación, comentario, quería pedirles nuevamente disculpa. Bueno, ustedes por lo menos tuvieron la oportunidad de entrar, pero casi la otra mitad de la clase no pudo hacerlo por este problema que surgió. Pues me habían asegurado que el día de hoy sí ya teníamos la ilimitada, creo que hasta 300, pero esa nos era suficiente. Hay una pregunta con relación al estudio. Miren, como lo estamos viendo por capítulos, a mí se me había pasado por alto mandarles el programa, el programa del curso. Entonces nosotros vamos a examinarnos, a evaluarnos en el primer examen parcial sobre las primeras, la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Adicionalmente vamos a tener una comprobación de lectura sobre la obra de el contrato social de Juan Jacobo Rocio, comprobación de lectura. Yo no sé si todos han tenido la oportunidad de hacer una comprobación de lectura, pero si pongo como un ejemplo, si fuera una comprobación de lectura de la Constitución, entonces lo que tengo que hacer es leer la Constitución y para facilitar mi desenvolvimiento en una comprobación de lectura, probablemente señalizarla, ¿verdad? O sea, poner dónde están los derechos fundamentales de primera generación, los de segunda, los de tercera, o si no, pues simplemente dividir la Constitución en su parte dogmática, su parte orgánica, dónde está cada uno de los poderes del Estado, ¿verdad? Dónde inicia y dónde termina cada uno de los tres poderes del Estado, dónde está, se creó la Corte de Constitucionalidad en esta Constitución. Pues todo eso sería mi función, leerlo, estudiarlo, analizarlo, si tengo dudas, pues consultarlas, dividirlo con tantas formas que hay ahora, ¿verdad? De poder separadores. Y cuando sea la comprobación de lectura, entonces lo que me va a corresponder es que me va a preguntar quien va a realizar la comprobación, hable por favor de la nacionalidad y la ciudadanía de los guatemaltecos. Entonces si yo estudié, entonces yo sé en dónde lo voy a encontrar. Y me van a decir, mire, ¿y usted qué considera sobre la forma en que se eligen a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Pues yo ya sé en qué parte de la Constitución está ese tema y ya voy a poder expresar mi criterio en relación a lo que me están pidiendo en esa comprobación de lectura. Pues es lo mismo, solo que ahora pues va a ser para el primer parcial el contrato social de Juan Jacobo Rousseau y el Príncipe de Maquiavelo para la segunda unidad, para la segunda fase del segundo parcial. Ya para el final, pues lógicamente ya tenemos que tener una zona acumulada para tener derecho a examen y pues ahí ya los que ganen, pues felicitaciones. Los que no lo logren hacer en esa instancia, pues acudir a las otras instancias de recuperación que nuestras reglamentaciones lo establecen y lo regulan. Entonces, bueno, ahorita todavía faltan algunos minutos. Quisiera preguntarles, ¿tienen alguna pregunta, observación, comentario? Y yo espero que ya no nos vuelva a suceder lo de que ya no tengan entrada